Hoy tenemos aquí a nuestro apóstol Maranata, Moisés, viene de San Felipe, Yaracuy, en nuestro programa No Soy Tan Bueno Como Yo Pensaba. Así se llama el programa, apóstol. En principio, ¿qué le parece ese nombre? No soy tan bueno como yo pensaba. No soy tan bueno como pensaba. Oye, Pastor Julio, de verdad, es para mí una bendición, una oportunidad y analizar pues que es así realmente, porque siempre Dios nos sorprende y siempre podemos dar algo, ¿verdad? Y eso viene de parte de Dios, porque realmente Dios nos tiene acá con un propósito. Y el propósito es de que podamos, ¿verdad?, sembrar siempre algo de parte de Dios. Todo viene de Dios, entonces. Sí. Todo viene de Dios y es el Espíritu Santo que obra en nosotros, ¿no? Para que hagamos cosas. Claro. ¿Cómo ha sido su experiencia en estos 42 años de experiencia con el Espíritu Santo? ¿Cómo le ha ido con él? Pues hay mucha gente que no conoce ese mover del Espíritu Santo, no sabe cómo reconocer que es Dios o el Espíritu Santo en su vida. Y usted que ya tiene amistad con 40 años, son 4 décadas, con él, ¿cómo le ha ido con él? Bueno, desde el inicio, ahora que tengo cierto tiempo ya, ahora entiendo que fue el Espíritu Santo que me convenció, a pesar de que utilizó una persona, pero realmente cuando una persona le da una palabra de gracia a una persona, automáticamente estoy entendiendo que es el Espíritu Santo que le está usando para que nosotros seamos cautivados. Y recuerdo bien que después de haber recibido al Señor, había caminado 4 o 5 cuadras y yo recuerdo que dentro de mí salió una palabra que dije, no, yo me entregué a Cristo y le voy a ser fiel. Hoy entiendo que fue el Espíritu Santo que ya me había convencido y que había puesto en mí un poder, una autoridad para yo declarar esa palabra, que automáticamente, ¿verdad?, es todo lo que nosotros hoy llamamos entrar en un ambiente espiritual. O sea, que el hombre no puede hacer nada que no le haya sido dado por Dios. Entonces todo lo que hace la iglesia, todo lo que hoy vive la iglesia o la persona principalmente ha sido dado y movido por Dios, entonces a través del Espíritu Santo. Claro que sí. Claro que sí. Fíjate que, pastor, cuando yo analizo, ¿verdad?, el llamado que el Señor le hizo a los discípulos, dice que sopló en ellos y le dijo, recibí el Espíritu Santo. Inclusive ellos cayeron por tierra y dice que una de las cosas que puso en ellos fue el poder ministrar. Hasta que ellos no ministraran esa palabra, no se iba a causar ningún efecto en la vida del ser humano. Y esto tiene mayor sentido cuando ellos reciben una orden de parte del Señor y Él le dice, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ellos no habían tenido una experiencia. En el libro de Juan, el Señor les dice a ellos, les llama la atención y les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, vendrá sobre ustedes. Hasta ahora ellos no lo habían recibido. Parecía entonces que Jesús estaba diciendo, viene algo mejor, ¿no? Claro. Viene algo mejor, porque yo me imagino así, Jesús podía estar con ellos mientras que vivía en la tierra, pero el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros, ¿no? En cambio Jesús no puede estar siempre con nosotros. Ahora, pero yo recuerdo lo que decía Esteban, le decía al Senado, le decía, hasta ahora ustedes han resistido al Espíritu Santo. ¿Usted cree que hoy día la iglesia está igual, resistiendo el poder de Dios, con las actitudes, con las formas, con las maneras? ¿Seguimos resistiendo al Espíritu Santo? Yo diría que ahora mismo la iglesia en general está esperando, sigue esperando y está clamando por un avivamiento. Ya realmente lo tenemos, porque desde el día del Pentecostés la iglesia experimentó un poder sobrenatural, tanto que la palabra nos dice que se cumplió el llamado en Pedro, cuando dice que él fue llamado para traer hombres al camino de Dios. Y una vez que Pedro está en el aposento alto, ya él puede experimentar esa palabra profética que se le había declarado, porque allí se convirtieron 3,000 personas, porque ya perdió el miedo y se manifiesta lo que es el chul de Dios.
Okay. En otras palabras, el dunamis, que representa una explosión espiritual en la vida de un ser humano. Y ellos transitan en ese mover tanto que conmovieron a la ciudad cuando dice la Biblia que por el poder del Espíritu Santo levantaron al cojo. Y yo quiero que, pastor, usted vea que en ese momento salió de ellos uno de los dones. Y los dones vienen repartidos por el Espíritu Santo, porque dice que lo levantó. Eso quiere decir que ellos ministró en fe, y ese es un poder que tiene la iglesia hoy a través del poder del Espíritu Santo. Hablando de ese poder, yo he sido testigo del poder que Dios ha derramado sobre usted con el tema de la sanidad, ¿no? Amén. Yo he sido testigo de mucha gente ha sido sana cuando usted ha venido aquí a Guatire. Hay mucha gente que nos está viendo que necesita de esa sanidad, de esa palabra profética que le sane, que le libere. Ojalá la oportunidad entonces, aprovechando el momento de que está hablando de eso, de que suelte una palabra, ¿no? Que suelte una palabra de sanidad para aquellas personas que hoy la necesitan, ¿no? Que están a aquel lado de la pantalla, a aquel lado de la cámara. Bueno, yo siempre he dicho que hay varias formas, ¿verdad?, de ministrar la sanidad que viene de parte de Dios, porque viene a través de los dones, y uno de los especiales dones es el don de fe, porque a través del don de fe está hablando de una convicción de lo que no se ve. Y yo estoy convencido totalmente de que eso es real y que la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Y cuando yo creo eso, automáticamente yo estoy autorizado para desatar las bendiciones de Dios. En el libro de Mateo 18:17 dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo, yo creo que cuando tú me escuchas a mí como predicador, y entiende que estas palabras se las dejó Dios a la iglesia gentil, significa que en el momento que tú escuchas y en el momento que tú estás atendiendo a esta palabra, se va a manifestar el milagro de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Dios respalda el poder del acuerdo. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que necesiten, mi Padre que está en los cielos se los dará. Yo en este momento, en esa autoridad y a través del don de sanidad que Dios ha puesto sobre nosotros, porque estoy seguro de eso, he visto la manifestación, he visto cómo Dios ha sanado personas, he visto cómo Dios se ha levantado. Quiero decirte que en una oportunidad, estábamos en una campaña, plena campaña, en el estado Yaracuy, muy cerquita de la alcaldía del municipio, y allí murió un hombre. Y es algo extraordinario porque lo resalto hoy, me recuerdo, vengo a hacer memoria de esto, porque todo mundo, mucha gente cayó a través de la administración, pero ese día un hombre no se levantó. Parece que infartó o algo parecido, y fue preocupante porque el predicador y mi persona como pastor oficial de esa campaña, para mí era algo tremendo, porque imagínense, se nos muere una persona en plena campaña. Que bueno, deberían de tener vida, ¿no? Sí, señor. Ahí la estaba perdiendo ese día. En ese momento, cuando el pastor suelta, el evangelista suelta la palabra y me llama, yo estaba retirado, pastor, aquí se nos ha muerto un hombre. Y entonces nosotros corrimos a donde estaba y nos pusimos en oración allí y levantamos una oración de fe tan profunda que dijimos, ¿verdad?, que ese hombre se levantara de donde estaba. Y en el momento pues reaccionó, y su reacción fue temerosa, nerviosa, muy asustado, pero fue un impacto, ¿verdad? No solamente, ¿verdad?, para los que estaban allí, sino que también fue una experiencia para la vida de él y para nosotros como predicadores, porque son cosas que pasan en una campaña, pero nos aferramos a que no se nos debería morir una persona en una campaña. Claro. Y creímos y clamamos y reclamamos ese derecho, y se levantó. Y he visto la mano de Dios moverse en muchas personas. Amén. Que si contara ahora tantas sanidades, pero yo creo que hoy necesitas entender que por medio de una palabra tú eres libre, puedes recibir un milagro, no importa la magnitud de la necesidad que tengas. Pues yo creo que en las heridas, como dice el profeta Isaías, fuimos nosotros curados. La palabra es un hecho ya, que está en el presente de Dios para que tu vida sea bendecida, porque hay una de las cosas importantes, Pastor Julio, y es que cuando la mujer provocó el milagro, que fue la mujer del flujo de sangre, la palabra dice que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado.
Cada señal que hace Dios lleva un propósito y es la salvación del alma. Porque cuando Dios te da una experiencia, en ese momento te provoca, ¿verdad?, empezar una vida con Dios. Amén. Y eso lo hace el poder de Dios. Eso lo hace el poder del Espíritu de Dios. Bueno, yo creo que ya con esas palabras alguien recibió eso, esa sanación, esa sanidad. Amén. Amén. Una última pregunta, apóstol. ¿Cuál cree usted que ha sido la debilidad de la iglesia, ¿no?, en este tiempo, en este último tiempo? ¿En qué error estamos incurriendo en este momento, ¿no? Puede ser una crítica internamente, ¿no?, para nosotros como iglesia, ¿no? Ok. Bueno, siempre hemos hablado de la unidad de la iglesia. Y yo siempre he dicho, ¿verdad?, que aunque estemos a distancia, nosotros debemos, ¿verdad?, disfrutar de una verdadera unidad. Y eso ciertamente muchas veces está afectando lo que es el mover mayor de la iglesia. Cuando usted va al libro de Juan, la oración del Señor fue esta: que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Y hay una palabra que nos debe llevar a mayor intensidad en lo que respecta a la unión de la iglesia, y es: la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. Y cuando hablamos de gloria, estamos hablando de un poder sobrenatural que transforma la vida de cualquier persona y en cualquier situación que se encuentre. Yo creo, ¿verdad?, que hoy necesitamos separarnos de esa debilidad, de la falta de unidad, porque yo creo que a veces necesitamos compartir un poquito más lo que significa ese cuerpo, la iglesia. El cuerpo no está dividido, no está desmembrado, sino que la iglesia tiene que ser una. A veces por un uso de costumbre, por alguna norma, muchas veces nos miramos así, pero realmente necesitamos vernos como lo que somos, el cuerpo de Cristo. Y es una de las cosas, pastor, que yo siempre he creído, que aunque estemos a la distancia, nosotros, ¿verdad?, debemos sentirnos lo que somos, el cuerpo de Cristo. Y mostrar a la gente. Y mostrar a la gente que somos una familia, exacto, que realmente somos una familia, que no somos mejores, no, que todos, ¿verdad?, tenemos una coinonía, porque realmente, ¿verdad?, nos sentimos el uno al otro. Unas últimas palabras, apóstol, para este pueblo que nos está siguiendo a través de las redes sociales. ¿Cuál es su mayor deseo, sueño, ¿no?, en este caminar que todavía Dios le ha permitido recorrer? Poder llegar a muchas personas. Y creo, ¿verdad?, que si logramos llegar y atender a las personas, porque ciertamente es la iglesia la que tiene una palabra de bendición para cada familia, y es posible que aunque todos te hayan dado la espalda, yo creo que hay un pueblo que entiende y sabe la responsabilidad que tiene de poder compartir contigo una palabra, de poder estrechar esa mano de amigo y podernos apoyar, porque si hay algo que es importante es que Cristo murió por todos. Amén. Por todos, y Dios no hace excepción. Así como Dios me ama a mí, te ama a ti, y Dios quiere, ¿verdad?, el bien que me dio a mí lo quiere dar para ti, y yo soy un portador de la gloria de Dios, como cada pastor Julio, usted es un portador de la gloria de Dios, y cada uno de sus discípulos. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que Dios está pidiendo a nosotros, que vayamos. Diga en esta palabra, despidiéndome de ustedes, ¿verdad?, hacemos memoria de aquel momento, de aquel episodio que vivió Jesús, cuando dice que vio al samaritano que fue movido a misericordia, que aunque un sacerdote y un levita no se detuvieron, el samaritano, ¿verdad?, socorrió a aquel hombre y lo curó y dejó dinero. Entonces nosotros tenemos que estar en ese orden de Dios. ¿Para qué? Para que las personas se restauren. Y entonces alguien me restauró a mí. Claro. Y yo estoy agradecido de Dios. Y por eso creo que en este día tú puedes ser una persona de gran bendición, porque así como Dios quiere restaurarte a ti, Dios va a ser un instrumento para restaurar a otros. Ahí hay mucha gente que está herida, ¿no?, por la iglesia, por pastores, por líderes. Hay mucha gente que está odiando la iglesia, ¿no? Okay. Que lo han vacunado contra la misericordia, que lo han vacunado contra Dios. ¿Qué le puede decir a esa gente que no cree en las iglesias, o no cree en los pastores, o no cree en los líderes porque fue muy maltratado? O esa persona, o una persona cercana, ¿no? ¿Cómo se le ayuda a una persona que ahorita no quiere nada con Dios, pero no está viendo porque le interesan las cosas de Dios todavía? Ok.
Yo creo que cuando Dios pone un despertar en el corazón, esto hace que una familia, una persona pueda nuevamente reiterarse o reconciliarse en el plan divino. Pongo el ejemplo de cuando la Biblia dice que Pablo salió al río con otros discípulos más y allí estaban unas mujeres haciendo unas oraciones, pero aunque hacían oraciones, no tenían la experiencia de lo que significa la revelación de Dios. Pero cuando Pablo disertó la palabra, dice que en ese momento el Señor abrió el corazón de Lidia y ella misma, ¿verdad?, expresó diciendo, juzguen ustedes si mi casa es digna. Pues quiero decirle que cuando el Señor abre el corazón a través del poder de la palabra, entonces allí las cosas cambian. Automáticamente cambian. ¿Por qué? Porque ya las personas están entendiendo que es Dios, que es la revelación de Dios, y falta esa revelación de Dios, y nosotros somos los que estamos para llevar esa palabra, para que la palabra se revele. Hasta que usted y yo nos llevemos esa palabra, no va a haber la necesidad o el deseo de querer más. Entonces Dios hoy realmente, así como la historia dice que esta mujer convirtió su casa en casa de hospedaje para los misioneros. Y aunque pasaron años, esta mujer mantuvo, y era una mujer prominente, dice que era mujer que manejaba mucho dinero, pero le dio prioridad al llamado de Dios, a lo que Dios hizo, abrió el corazón. Igualmente que el hombre que custodiaba, y dice la Biblia que él y su casa se bautizaron y le servían, después de tener odio, después de tener amargura, después de ver que era un hombre que estaba siendo rechazado, pues curó las heridas de los discípulos y dice que les dio comida y los aceptó en su casa y aceptó la palabra. Amén. Amados, de verdad que amado pastor, amado apóstol, gracias por esas palabras que estoy seguro que va a refrescar el corazón de muchas almas que hoy están heridas y otros que están trabajando en la obra, que seguir adelante. Amén. Esperando ese avivamiento que usted nos habló, que sea a través del poder de Dios, a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, pastor, amén, por su tiempo. Muchas bendiciones, pastor. Por su palabra y porque Dios se lo siga usando en su ministerio. Amén. Amén. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén. No soy tan bueno como pensaba.